Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast educativo sobre la blockchain, sobre la Web3, sobre el Internet en su estado actual y cómo está evolucionando. Somos David y Federico, les damos la bienvenida, los invitamos a que interactúen con nosotros, a que compartan con sus amigos este podcast. Se suscriban a nuestro canal de YouTube, se suscriban a nuestra newsletter que tenemos en Substack. Vamos a ir poniendo todos los links aquí abajo para los que quieran hacer clic y compartir y suscribirse. Como les decía, somos David y Federico, nos dedicamos a la filosofía, también nos dedicamos a estudiar desde la filosofía las nuevas tecnologías, haciendo algún análisis ético, político y las implicaciones o el impacto que va a tener en nuestra sociedad estas nuevas tecnologías que hoy en día, en estos precisos momentos, están avanzando y se están desarrollando. En nuestro podcast anterior hablamos de la Web 1, hicimos como una introducción general. Hoy vamos a volver a hablar de la Web 1. Vamos a hablar un poco específicamente de la estructura tecnológica que tenía la Web 1. Recordemos a lo que nosotros queremos llegar y lo que queremos hablar y queremos comentar y enseñar un poco más y educar un poco más es sobre lo que se llama la tercera generación del Internet o la Web 3. Para eso hacemos un poco el recorrido y estamos empezando a hablar de lo que es la Web 1 o la primera generación. La primera generación, es decir, el Internet desde sus orígenes, aproximadamente fines de los 80, principios de los 90, es cuando comienza el Internet y es esta Internet que se conocía como Web 1, que podemos denominarla la Web 1 o la primera generación del Internet. Es una Internet que probablemente muchos de los que nos estén viendo no la hayan vivido. Y es un Internet que es en sus orígenes, que es bastante precario. Digamos, cuando el Internet nace ni siquiera había navegadores. Nace solamente, además, nace primero en el ámbito académico, es decir, primero eran solamente las universidades. Principios de los 90, solamente algunas universidades tenían el Internet. Por otro lado, también, si queremos ir más atrás todavía, el Internet nace como un proyecto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos que genera junto con universidades, crean lo que se llamó DARPA. DARPA fue la primera versión del Internet. Esa Internet luego se va abriendo más al público, va a través de las universidades. Luego, a partir más o menos del año 94, empiezan los primeros, se abre, el Internet para el público en general, por así decirlo, y porque empiezan a existir los primeros proveedores de Internet, así como existen los proveedores de telefonía, por ejemplo, empiezan los primeros proveedores comerciales de Internet, que el primero fue American Online, AOL, ¿no? En la década del 90. Entonces, todo esto se dio en la primera generación del Internet. Primero ni siquiera el Internet existían los navegadores, sino que en las universidades, los primeros que experimentaban con el Internet lo hacían con una interfaz gráfica. Con una interfaz gráfica era como una suerte de red social, pero la comunicación era todo a través, de texto, de una interfaz gráfica. Aquí lo que queríamos comentar era cómo era la infraestructura de la Web 1. Esto empieza de esta primera generación. ¿Cómo empieza el Internet? Empieza con la creación básicamente de un protocolo, es decir, de un pequeño software o programita
que lo que permitía era la comunicación entre computadoras. El primer protocolo y el primer software que permitió la comunicación entre computadoras es el protocolo TCP/IP, que lo creó Vinton Cerf. Ese primer protocolo permite la comunicación entre las computadoras. Las computadoras pueden empezar a comunicarse, pero como no existía todavía el protocolo HTTP, las computadoras solamente se comunicaban justamente con el monitor a través de la interfaz gráfica, dando una determinada orden, uno se podía conectar con otra computadora y enviar un mensaje de texto. O acceder, digamos, a los archivos que esa computadora tenía, etcétera. Era una vinculación que se da a través de este protocolo, que es el protocolo TCP/IP. Después, en el año 90, Tim Berners-Lee, en el CERN, crea el protocolo HTTP. Es decir, para poder comunicarse con otros colegas, crea este protocolo y crea lo que se llaman los famosos hiperlinks, hipertexto, es decir, los textos por los cuales uno puede crear una página web y crear, digamos, así se crea también el lenguaje HTML y se crean los primeros navegadores, ¿no? Y entonces, de esta manera, surge prácticamente con estos dos protocolos y con un protocolo más, que es el protocolo DNS, surge el Internet como lo conocemos hasta el día de hoy, prácticamente. Esas son como las bases sobre las cuales se asienta el Internet como la conocemos hoy. Perdón. Entonces, los tres protocolos sobre los cuales se asientan todas las aplicaciones, casi todas las aplicaciones que utilizamos hoy, son el protocolo TCP/IP, HTTP y DNS. El protocolo de DNS es el protocolo que permite reemplazar los números de IP de una computadora por un nombre. Por eso, hoy en día nosotros, por ejemplo, para poder hacer una búsqueda en Google, en nuestro navegador, tipeamos google.com. En otra época lo que había que hacer era tipear el número de IP del servidor de Google. Hoy en día, gracias al protocolo de DNS, ya directamente uno lo único que hace, lo que hace es tipear el protocolo, tipear el nombre, y el protocolo de DNS se encarga de hacer la conversión y de hacer un mapeo, digamos, de un nombre a un determinado número de IP. Entonces, lo más importante es entender que estos protocolos eran protocolos muy pequeñitos, son software muy pequeños, pero que prácticamente permiten el funcionamiento de todo el Internet como lo conocemos hoy. Eran sencillos, eran pequeños, son livianos, por así decirlo, y sobre todo eran de tipo libre y abiertos, eran open source. ¿Qué significa libre? Que cualquiera podía utilizarlos, cualquiera no tenía que pagarlos, no había que pagar para usarlos. Y por eso el Internet creció como creció, porque cualquier empresa, cualquier privado, por así decirlo, podía apropiarse o tomar esos protocolos y sobre esos protocolos crear su propia aplicación. Google, por ejemplo, surge como una aplicación de búsqueda montada sobre el protocolo TCP/IP y DNS. Había otros buscadores, AltaVista, etcétera, Yahoo también. Bueno, pero el buscador que triunfó fue Google, digamos. Entonces,
sobre estos protocolos se van armando aplicaciones. Otro protocolo, que es un protocolo muy también, que es abierto, es libre, de uso libre, es open source, es el protocolo SMTP, que es el protocolo que permite el envío de mails. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, se crean todas las aplicaciones de emails que nosotros utilizamos, ya sea, por ejemplo, Gmail de Google o Hotmail de Microsoft o Yahoo o la mayoría de las aplicaciones de mail que por ahí utilizamos, que utiliza casi todo el mundo, pueden ser utilizadas y son utilizables porque están construidas sobre un protocolo que es el protocolo SMTP, que es un protocolo libre y abierto, de código abierto. Entonces, se han construido grandes aplicaciones sobre esos protocolos y así es como el Internet creció y cómo el Internet hoy en día todavía se sostiene. Estas aplicaciones ya no son aplicaciones libres y gratuitas. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de utilizarlas estamos pagando, aunque no lo sepamos, estamos pagando con nuestra privacidad de alguna manera, porque todo lo que nosotros utilizamos en lo que escribimos en los correos electrónicos pertenece a la empresa a la cual ese correo electrónico es la dueña, por ejemplo, el caso de Google. Todo lo que nosotros ponemos ahí, Google lo utiliza para hacer sus estrategias empresariales y para ganar, digamos, como empresa. Entonces, por lo tanto, digamos, no es libre ni es gratuito en la utilización que nosotros hacemos, aunque así lo parece, digamos, de los correos electrónicos. Estamos pagando un costo, estamos pagando un precio, que no todos somos conscientes, pero se está pagando. Y todo esto fue posible gracias a ese a esa infraestructura que existe. Es decir, se tomó una infraestructura que era libre y abierta y se fue de alguna manera creando sobre esa primera capa de software libre y abierto, que es la capa de los protocolos, se fueron construyendo aplicaciones que son aplicaciones cerradas, privadas y pagas, que hay que pagar. Las redes sociales, digamos, Facebook, todo, trabajan sobre estos protocolos, que son los protocolos HTTP o TCP/IP o DNS o SMTP, etcétera. Todas trabajan sobre estos protocolos. Todo el Internet de hoy en día son grandes aplicaciones, o podríamos decir aplicaciones gordas y protocolos flacos. Aplicaciones privadas y pagas sobre protocolos abiertos y libres. Eso es importante y eso es lo que hoy queremos dejar como idea y queríamos comunicarles a ustedes, porque después lo vamos a comparar con el Internet que se está gestando en este momento, con el Internet de la blockchain, con el Internet de tercera generación o Web 3, donde vamos a ver, eso lo vamos a tematizar en un podcast posterior, pero vamos a ver que en realidad esa relación se invierte. Se va a pasar, digamos, de protocolos finitos, protocolos flacos y aplicaciones gordas, vamos a pasar a protocolos gordos y aplicaciones flacas. Esa es la estructura de la blockchain del Internet de tercera generación que están haciendo en estos momentos. Pero de eso vamos a hablar en un podcast posterior. Les agradecemos la atención por estar con nosotros hasta hoy, hasta el final. Y bueno, les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que se comuniquen con nosotros por las redes sociales, por lo que necesiten. ¿Hay alguna pregunta o algo para agregar, David?
No, muchas gracias, Fede. Está todo muy claro y para no estirar tanto el tiempo, me parece que hasta acá estamos bien. Perfecto. Nos vemos entonces en nuestra próxima entrega de este podcast. Hasta la próxima. Gracias.